Cuando mi esposa escuchó a los médicos decir que solo me quedaban 7 días, ella me tomó de la mano, sonrió y susurró, por fin, solo quedan unos pocos días. Tu casa y tu dinero son míos ahora. Después de que se fue, llamé a la cuidadora, ayúdame, y nunca tendrás que volver a trabajar. Cuando la puerta de la sala del tribunal se abrió de golpe y todas las cabezas se giraron, escuché la voz de mi esposa antes de ver su rostro. Su señoría, mi esposo apenas puede caminar. Algunos días ni siquiera sabe su propio nombre. Mis botas golpearon el piso pulido, un paso lento a la vez. La silla del juez crujió. Los papeles se quedaron quietos. Enderecé la espalda, solté la barandilla y caminé por el pasillo. Dana finalmente miró por encima de su hombro. Su rostro se puso blanco. Dana, dije lenta y claramente, para que todos en esa sala del tribunal del condado de Lynn pudieran escuchar. Entré aquí de la misma manera que te acompañé al altar en el 93, sobre mis propios pies. Nadie dijo nada después de eso. Incluso el aire acondicionado sonaba culpable. ¿Quieren saber cómo llegamos a ese punto? Cómo un mecánico de tractores jubilado de Cedar Rapids terminó demostrando que seguía vivo en la corte mientras su propia esposa intentaba enterrarlo en papel. No empezó en ese juzgado. Empezó en una habitación de hospital. Cuando los médicos me dijeron que tenía 7 días de vida, mi esposa se inclinó, apretó mi mano y susurró, por fin, solo unos pocos días. Tu casa y tu dinero son míos ahora. Ella nunca me vio abrir los ojos de nuevo. Mi nombre es Michael Harrison, pero todos me llaman Mike. Tengo 58 años, nacido y criado en Iowa. Pasé 35 años en la planta de John Deere. Las mismas botas con punta de acero, el mismo reloj de fichar, la misma lonchera. Imaginé que la jubilación sería pescar en Cedar Lake, ver a los auqueyes en la televisión y arreglar las cortadoras de césped de los vecinos por dinero para la gasolina. En cambio, un martes por la tarde frío, mi corazón tartamudeó mientras sacaba bolsas de sal del garaje. El dolor se disparó a través de mi pecho y bajó por mi brazo izquierdo. Mis piernas se volvieron de goma. Lo siguiente que supe fue que estaba mirando el techo de una ambulancia, escuchando a un paramédico decirme que respirara. El Messi me da calcente, olía a lejía y café quemado. Me conectaron a un monitor, me pusieron una vía intravenosa en el brazo, y me estacionaron en una pequeña habitación con vista a una pared de ladrillo. Cada pitido sonaba como una cuenta regresiva. El cardiólogo se paró al pie de mi cama con un expediente en sus manos. Un tipo alto, de ojos cansados, con el anillo en su dedo desgastado. Signe. Harris, dijo, tiene una obstrucción grave. La buena noticia es que podemos tratarla, pero debe entender que esto no es un juego. Si ignora los medicamentos y la dieta, las cosas podrían empeorar rápidamente. Hablo de días, no meses. Días. Esa palabra se quedó conmigo. Repasó pastillas con nombres que no podía pronunciar. Dieta baja en sodio, nada de levantar cosas pesadas, nada de estrés. Asentí como si estuviera escuchando. Principalmente, escuchaba mi corazón golpear bajo los cables. ¿Está su esposa aquí?, preguntó. Estaba estacionando el auto cuando me subieron, dije. Miró su reloj. Muy bien, volveré y hablaré con ambos. Esto es algo que ustedes dos necesitan escuchar juntos. Cuando se fue, la habitación se sintió demasiado tranquila. Escuché enfermeras en el pasillo, un televisor zumbando sobre el clima en otro lugar, un carrito chirriando sobre una baldosa en mal estado. Mi boca estaba tan seca que podría haber masticado el aire. 10, tal vez 15 minutos después, Dana entró con aire despreocupado. Olía a perfume y al aire frío de la rampa del estacionamiento. Su cabello rubio estaba fijado con laca. Uno pensaría que se dirigía a un branch, no al piso de cardiología. Oh, Dios mío, Mike, dijo con un tono un poco demasiado alto. Me asustaste de muerte. Me dio un beso rápido en la frente. Su lápiz labial estaba perfecto. Sus ojos estaban secos. ¿Estás bien?, pregunté. Yo debería preguntarte eso a ti, dijo. Pero ya estaba mirando alrededor de la habitación, haciendo inventario de las máquinas y tubos como si les estuviera poniendo precio. El médico regresó e hizo su discurso de nuevo.
Esta vez, Dana se paró junto a mi cama, asintiendo lentamente, con los labios apretados y la mano en mi brazo. Para cualquier otra persona, ella parecía una esposa devota de un comercial de hospital. 7 días, repitió cuando él mencionó el peor de los casos. Podría ser así de rápido. Asumimos que podría, dijo él, o podría ser más tiempo. No estamos escribiendo nada en piedra esta noche, pero las claves son la medicación, la dieta baja en sodio, no saltarse dosis y nada de estrés innecesario. Cuidaremos bien de él, dijo ella, palmeando mi brazo. Hará exactamente lo que usted diga. Para el médico, eso probablemente sonó reconfortante. Para mí, su mano se sintió como un pisapapeles. Cuando la puerta se cerró detrás de él, las máquinas siguieron sonando. Los dedos de Dana se tensaron en mi brazo y luego me soltaron. Ella se ocupó de mi manta, alisándola 1, 2 veces, mucho más de lo necesario. Luego se inclinó tanto que pude sentir su aliento en mi oído. Finalmente, susurró con voz baja y firme, solo unos pocos días. Tu casa y tu dinero son míos ahora. Se enderezó, le dio un último tirón a la manta, y palmeó mi mano como si acabara de arroparme. Todo mi cuerpo se enfrió. Por un segundo pensé que tal vez los medicamentos estaban jugando con mi cabeza, que había escuchado mal. Así que me quedé perfectamente quieto, con los ojos cerrados, escuchando. No sonaba asustada, no sonaba triste, sonaba aliviada. Besó mi frente como lo había hecho durante 31 años, miró su reloj y murmuró casi para sí misma, el horario de visitas termina en 8 minutos. Bien. Luego, sus tacones repiquetearon sobre el linóleo y salieron al pasillo. En casa, siempre sonaban lentos, arrastrándose. Allí afuera, sonaban ligeros, casi felices. La puerta se cerró tras ella. Abrí los ojos. La misma baldosa manchada en el techo, los mismos números verdes en el monitor. El mismo goteo de la vía intravenosa, marcando el tiempo. Nada en mi vida era igual ya. Me quedé allí mirando las baldosas, con el corazón golpeando contra los electrodos y un pensamiento claro se abrió paso a través de la niebla. Ella ha estado esperando esto. Fue entonces cuando entró Ruth. Si alguna vez has pasado tiempo en el sótano de una iglesia o en la sala de espera de un hospital en Iowa, has conocido a una mujer como Ruth Álvarez. De unos 60 y tantos años, cabello gris recogido hacia atrás, zapatos resistentes, y un cardigán que había visto unos cuantos inviernos. Bueno, ahora, dijo ella, al ver mis ojos abiertos, te ves más vivo de lo que dice tu expediente. Hola, Ruth, logré decir. Arrastró la silla y se sentó. Tu esposa casi me atropella en el pasillo, dijo. Ni siquiera me vio. Tiene planes, dije antes de poder detenerme. Las cejas de Ruth se alzaron un poco. Años trabajando con viejos granjeros y sus esposas le habían enseñado cuándo guardar. Silencio. Cruzó las manos en su regazo y esperó. Ruth, dije con la garganta apretada. Si te digo algo, puedes mantenerlo entre nosotros por un tiempo. Mientras no implique que finja que moriste cuando no lo hiciste, dijo. Ahí tendríamos un problema. Una risa corta y amarga se me escapó. No, estoy tratando de no morir. Bien, dijo ella. Entonces habla. Así que le conté cada palabra que Dana acababa de respirar en mi oído. Sin extres, sin drama añadido, solo las palabras. Ruth se quedó quieta por un largo momento. Luego dejó escapar un silbido bajo. Bueno, dijo, eso es más feo que el café del club de veteranos. ¿Qué se supone que debo hacer con eso? Pregunté, mi voz quebrándose en la última palabra. Se inclinó un poco. Lo primero, no vuelvas a esa casa hasta que estés seguro de que la persona que te da las pastillas no esté animando a los efectos secundarios. La ira y la angustia se retorcieron juntas en mi pecho. Tragué saliva con fuerza contra el nudo en mi garganta. Lo segundo, dijo ella, si tu esposa cree que está contando tus últimos 7 días, tal vez uses esos 7 días para algo más que estar aquí acostado, esperando a ver si ella tiene razón. ¿Cómo que? Susurré. ¿Cómo averiguar exactamente qué ha estado haciendo mientras tú estabas ocupado estando casado? Tomé una respiración que me dolió hasta el fondo y la solté despacio.
Ruth, dije, sintiendo que las palabras encajaban en su lugar. Ayúdame, y nunca tendrás que volver a trabajar. Estudió mi cara como si estuviera comprobando si yo sabía lo que estaba diciendo. He escuchado muchas promesas salvajes en habitaciones de hospital, dijo. ¿Esa la dices en serio? Sí, lo digo en serio. Miró hacia la puerta por donde se había ido Dana, luego volvió a mirarme. Muy bien, entonces, dijo. Asegurémonos de que vivas lo suficiente para causar algunos problemas. Ruth no perdió el tiempo. La mañana, después de que Dana susurrara su pequeña cuenta regresiva en mi oído, Ruth apareció en el Messy Medical Center con los papeles del alta, una bolsa de tela llena de suministros básicos, y una mirada en su rostro que me decía que discutir no era una opción. «No vas a ir a casa», dijo. No mientras ella esté esperando a la parca como si le trajera un auto. Nuevo no tenía fuerzas para reírme, pero la comisura de mi boca se crispó. Eso fue suficiente para ella. En una hora, estaba en el asiento del pasajero de su viejo Subaru, sin los cables del monitor cardíaco, con una bolsa de papel de supermercado con medicamentos en mi regazo y una nota de alta metida en su bolso como contrabando. Me llevó a un pequeño Airbnb en las afueras de Cedar Rapids, una vieja casa de huéspedes detrás de la propiedad de un amigo, cerca de Mount Vernon Road. Tenía una cama individual, un sillón reclinable y una cocina del tamaño de un armario, pero era tranquilo, seguro y mío. Lo primero que dijo Ruth, poniendo mis medicamentos en el mostrador, fue: primero estabilizamos tu corazón. Lo segundo, averiguamos exactamente qué ha estado haciendo esa mujer. Me recosté en el sillón, con el pecho todavía dolorido, pero más despejado que la noche anterior. Ni siquiera sé por dónde empezar. Oh, yo sí, dijo ella, sacando su teléfono. Así es como comenzó la investigación. No hicimos nada furtivo ni ilegal. Dana y yo compartimos cuentas en Collins Community Credit Union durante más de 20 años. Tenía todo el derecho de revisarlas. Ruth se sentó a mi lado, con las gafas bajas en la nariz, mientras yo iniciaba sesión desde mi vieja computadora portátil. Con las manos temblando, más por los nervios que por los medicamentos para el corazón, lo primero que vimos me golpeó como una pala en el estómago. $18,000, susurré. Transferidos 2 días antes, directamente a una cuenta que nunca había visto. Ruth inclinó la cabeza. Parece que alguien no esperaba que sobrevivieras al fin de semana. Se me cerró la garganta. Ese es nuestro fondo de emergencia. Nuestro colchón para la jubilación. Bueno, dijo Ruth suavemente. Quizás ella sintió que se jubilaba temprano. Cerré los ojos. Mi pulso latía en mi cuello. Entonces mi teléfono vibró. Tyler, mi muchacho, mi único hijo. 28 años, técnico de aire acondicionado. Fuerte como un buey, pero blando donde importaba. Contesté: hola, hijo. Papá. Sonaba sin aliento. Probablemente entre llamadas de servicio. Mamá dijo que estabas demasiado confundido para hablar ayer. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Confundido? Por supuesto que ella le dijo eso. ¿Estoy bien?, dije lentamente, descansando en un lugar tranquilo. Dudo. ¿Necesitas que vaya? Dios quería decir que sí. Pero si Taylor aparecía, Dana olería algo raro antes de que tomara mi siguiente pastilla. Todavía no, dije. Te lo explicaré pronto. Lo prometo. Está bien, murmuró, pero podía escuchar la preocupación. Cuando terminó la llamada, Ruth me palmeó el hombro. Un día a la vez, Mike. Concéntrate. Tragué saliva con fuerza y asentí. ¿Siguiente?, preguntó ella. Cámara de casa, dije. La de la puerta principal. Todavía teníamos una cuenta familiar compartida conectada a mi correo electrónico. Hice clic en la aplicación y aparecieron varias miniaturas. Una de la tarde anterior. Dana parada en el porche delantero con el teléfono presionado contra su oreja. La luz del porche iluminando su cabello justo de la manera correcta, como si quisiera que el mundo viera lo trágica que se veía. Ruth tocó la pantalla. Escuchemos. El audio cargó. No estaba preparado.
La voz de Dana, nítida y alegre. Una vez que termine el funeral, pondré la casa en el mercado antes de que crezca la hierba en su tumba. Sí, ya obtuve la preaprobación para ese condominio en Naples. Ruth se congeló. Yo me congelé. Mi corazón no tartamudeó esta vez, se estrelló. Eso es, Ruth parpadeó. Esa es una expresión muy del Medio Oeste, pero señor, ten piedad, nunca la había escuchado decir con tanto entusiasmo. Me cubrí la cara con las manos. 31 años de casados, Ruth. Lo sé. 31. Lo sé, cariño. Nos sentamos allí en silencio un rato. El único sonido era el pequeño reloj de la cocina haciendo tic-tac, como si estuviera contando hacia algo. Finalmente, dije, aún no hemos terminado. ¿Dentro?, preguntó ella. Asentí. Ruth buscó en su bolsa de tela, sacó una carpeta que había tomado de mi casa meses antes cuando yo estaba reorganizando. Empieza ahí. La abrí. Facturas, pólizas, declaraciones de impuestos viejas. Nada inusual hasta que lo vi. El formulario del seguro de vida, $750,000, no $250,000 como solía ser. Aumentado solo 3 semanas antes de mi primer dolor en el pecho. Miré fijamente la fecha, con la boca seca. Este fue el mismo día que le dije que sentía un pequeño aleteo. Ruth se santiguó. Mike, esta no es una mujer que entró en pánico. Esta es una mujer que planeó. Me recosté con la respiración temblorosa. Ella no quería que muriera. Ella esperaba que lo hiciera. Se estaba preparando para el pago, añadió Ruth en voz baja. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No mi corazón, mi negación. A última hora de la tarde, Ruth calentó un poco de sopa enlatada y me obligó a comer. Solo logré unos pocos bocados. La verdad era más pesada que la comida. Pero el día aún no había terminado conmigo. Ruth salió para hacer una llamada telefónica y yo me senté en el sillón, desplazándome por los correos electrónicos en mi tableta, tratando de ignorar el dolor sordo en mi pecho. Entonces apareció una notificación de correo electrónico de la cuenta de mi esposa, una que todavía estaba sincronizada desde hace años porque solíamos compartir calendarios. Un recordatorio de reunión, cita con Harold Pies, abogado de sucesiones y patrimonio. No el próximo mes. No la próxima semana. Ayer. Mi sangre se heló. Oh no, murmuró Ruth detrás de mí. Ese hombre no. Lo conoces. Todos lo conocen. Es famoso en el condado de Lynn por exprimir cada centavo de las viudas y los ancianos. Si ella está trabajando con él, está tratando de acelerar algo. Algo. Mi patrimonio, mis bienes, mi vida. Presioné un puño contra mi esternón, no por dolor, sino por furia. ¿Qué hago?, pregunté en voz baja. Ruth exhaló. Te vuelves más inteligente, más silencioso y más malo de lo que ella jamás esperó. Antes de que pudiera responder, unos faros se deslizaron por la pared. Ruth se movió hacia la ventana, levantó la persiana con 2 dedos. Mike, susurró, no entres en pánico, pero ese auto ha pasado por aquí 3 veces. Una camioneta SUV oscura avanzó lentamente por el camino de grava. Hizo una pausa, luego continuó. El investigador privado de Dana, dijo ella, debe haber contratado a alguien cuando se dio cuenta de que el hospital no estaba dando actualizaciones lo suficientemente rápido. Aléjate de la ventana. Ruth, susurré. Ahora, me hundí más en el sillón, con el corazón golpeando de verdad esta vez. Mi pulso se disparó y el dolor en mi pecho empujó fuerte, recordándome que mi cuerpo no había recuperado toda su fuerza. Ruth cerró las persianas, apagó la lámpara y se quedó de guardia junto a la puerta principal. Durante un largo minuto, ninguno de los dos respiró. Finalmente, el auto se alejó rodando. Ruth se sentó, se secó la frente y murmuró, Señor, ayúdanos. No estabas bromeando. Tus últimos 7 días podrían estar ocupados. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Ruth, ¿y ahora qué? Ella se inclinó hacia adelante con los ojos firmes. Ahora, dijo, empezamos a contraatacar. Los siguientes días, dentro de ese pequeño AIRM, se sintieron como vivir en un cobertizo detrás de mi propia vida.
Mantuve las persianas cerradas, tomé mis pastillas a tiempo, intenté respirar lo suficientemente lento para que mi corazón no tuviera ideas. Algunas personas dicen que la recuperación es pacífica. La mía se sentía como esperar detrás de la puerta de un granero durante una tormenta, esperando que las bisagras aguantaran. Ruth venía todas las mañanas con comestibles, un termo de café de la iglesia, y una mirada decidida que decía que ya había hecho medio día de trabajo antes de las 9 a.m., revisaba mi pulso, me metía avena a la fuerza, y luego se sentaba con un cuaderno como si estuviéramos planeando una subasta agrícola. Hoy, dijo, es jueves, estamos revisando patrones. La gente muestra su verdad en los patrones. No se equivocaba. Para el mediodía, teníamos una línea de tiempo extendida sobre la pequeña mesa del aire. El aumento del seguro, los retiros inexplicables, la cita con el abogado de sucesiones, el audio de la cámara sobre vender la casa antes de que creciera la hierba en mi tumba. Cada flecha apuntaba en una dirección. Dana no estaba entrando en pánico. Dana se estaba preparando. Debería haberme roto el corazón. En cambio, endureció algo en mí que no sabía que me quedaba. Esa noche, justo cuando me había acomodado en el sillón con mis medicamentos alineados como niños de Caende, rebeldes, mi teléfono vibró. Teller. Papá, una pregunta rápida. Su voz sonaba cautelosa como si estuviera pisando un porche helado. Mamá, ¿te dijo que iba a invitar a unas amigas esta noche? No, dije lentamente. Oh, dudó, porque me llamó para arreglar el termostato antes de su noche de chicas. No estaba roto. Y la escuché decirle a la tía Sandy por teléfono, para esta hora la próxima semana todo estará resuelto. Apreté el reposabrazos. ¿Resuelto? ¿Cómo? Bajó la voz. Ella no lo dijo. Papá, algo se siente mal. Por un momento, no supe qué decir. Taylor siempre había sido cercano a Dana, siempre creyó lo mejor de ella. Heredó un corazón blando de mí. Sus puntos ciegos también. Hijo, dije, estabilizando mi voz. Solo escucha por ahora, ¿de acuerdo? Observa las cosas. No la confrontes. Te explicaré cuando pueda. ¿Está bien? Una larga pausa. Papá, solo no me mientas. ¿Estás realmente a salvo? Tragué saliva con fuerza. Estoy más a salvo de lo que estaba. Dejó escapar un suspiro que me dijo que había estado guardando demasiado dentro. Llámame cuando puedas, dijo, por favor. Cuando terminó la llamada, me quedé sentado mirando mi teléfono. Dolía saber que mi hijo estaba atrapado entre el miedo por mí y la lealtad hacia su madre. Pero este era el precio de 31 años de suposiciones de que mi matrimonio estaba construido sobre algo más firme que las apariencias. Ruth entró unos minutos después con una bolsa de sopa enlatada y vio mi cara. ¿Taylor? Preguntó. Sí. Dejó la bolsa y me apretó el hombro. Él entrará en razón. Los buenos hijos lo hacen, incluso si les toma un minuto. Asentí, aunque sentía la garganta apretada. Esa noche, Ruth insistió en que revisáramos la cámara de la puerta principal de nuevo. La gente se vuelve descuidada cuando cree que ya ha ganado, dijo. Tenía razón. A las 8:14 p.m., la grabación mostraba el comienzo de la noche de chicas de Dana. Copas de vino en mano, la luz del porche brillando cálidamente. Toqué el botón de audio. Amiga, ¿cómo estás aguantando, cariño? Dana, con una risita. Honestamente, estoy contando los días. La habitación de invitados ya huele a hospital. Compré cortinas nuevas para cuando finalmente sea mía otra vez. Ruth se congeló con las cejas subiendo hasta la línea del cabello. Oh, esa mujer está pidiendo la atención del Señor. No hablé. No pude. Mi pecho se apretó, no por mi condición cardíaca esta vez, sino por 31 años chocando contra un momento de claridad. Nunca había odiado a nadie en mi vida, pero la odié en ese momento. A la mañana siguiente, traté de distraerme, limpiando la cocina del aire, lo cual tomó un total de 5 minutos. Cuando me di la vuelta, vi la vieja carpeta que Ruth había traído a principios de la semana.
No había mirado dentro desde ese primer aumento impactante del seguro. Algo me empujó, tal vez el instinto, tal vez la terquedad, y la abrí de nuevo. Enterrado bajo declaraciones de impuestos y papeles de garantía había un pequeño cuaderno, que no reconocía. Cubierta rosa, encuadernación en espiral ligeramente doblada, la letra de Dana en la solapa interior. Opciones para después de que Mike se jubile. Mis dedos temblaban mientras pasaba las páginas. Puntos, fechas, pequeñas quejas disfrazadas de planificación. No quiero pasar mis 50 en esta casa pequeña. Él no se esforzará. No cambiará de carrera. Merezco una vida mejor. Si algo pasara, las cosas serían más fáciles. Cerré el cuaderno lentamente. Ruth, que había estado parada en silencio junto a la puerta, dijo: «Esa no es una mujer que se rompió bajo presión. Esa es una mujer que ha estado reescribiendo el guión durante mucho tiempo». Me senté pesadamente. ¿Crees que sabrás cuando alguien deja de amarte? La verdad es que a veces se escapa como una corriente de aire bajo una puerta. No lo sientes hasta que el frío finalmente te golpea los huesos. Me pasé una mano por la cara. Ruth, ¿por qué no vi esto? Estabas ocupado amando a tu esposa, dijo suavemente. Algunas personas no devuelven lo que se les da. Me tragué el nudo en la garganta. Taylor va a odiar escuchar todo esto. Odiará que sea verdad, corrigió ella, no que tú se lo hayas contado. Para el viernes por la tarde, Ruth había tomado otra decisión por mí. Una que yo estaba demasiado agotado para pelear. Vamos a conseguirte un abogado, dijo, poniéndose el abrigo. No al sinvergüenza que contrató tu esposa. No tengo energía para batallas judiciales, murmuré. No necesitas energía, dijo ella firmemente. Necesitas protección. Así es como terminamos sentados frente a Jonathan Pease, un abogado de cabello gris de unos 60 años con una oficina ordenada sobre una panadería que olía a rollos de canela frescos. Jonathan escuchó sin interrumpir, golpeando un bolígrafo contra un bloc de notas amarillo de vez en cuando. Cuando terminamos, dejó escapar un largo suspiro por la nariz. Bueno, dijo, ¿ella no es sutil? Le concederé eso. Puede quitármelo todo. Pregunté. No legalmente, dijo. Pero puede hacerte la vida un infierno hasta que un tribunal la detenga, lo que significa que empezamos el reloj antes que ella. En una hora, Jonathan redactó un fideicomiso cabal para la casa, una remoción de Dana como beneficiaria, una autoridad temporal para que Ruth manejara decisiones de emergencia y un aviso para bloquear cambios financieros pendientes de revisión. Esto la ralentizará, dijo. Si intenta algo ahora, un juez verá el patrón. No me había dado cuenta de lo fuerte que había estado conteniendo la respiración hasta que la solté. Ruth me palmeó la mano. Le lo dije, un bocado a la vez. Justo cuando pensé que el día no podía ponerse más pesado, Jonathan señaló hacia la ventana. Mike, dijo en voz baja, ¿ese es tu hijo? Me giré. Taylor estaba parado en la acera, mirando hacia la puerta de la oficina legal como si no estuviera seguro de pertenecer allí. Mi corazón dio un vuelco. Entró lentamente, con los ojos moviéndose entre mí, Ruth y el abogado. Papá, dijo, con la voz tensa. Mamá dijo que estás empeorando y rechazando ayuda, pero acabo de verte subir estas escaleras. Lo miré. Mi muchacho, la única persona que nunca mereció quedar atrapado en esto. Tenía la mandíbula apretada, la confusión escrita por todas partes. Hijo, dije en voz baja, es hora de que sepas la verdad. Tragó saliva con fuerza. Dímelo todo. Ruth se hizo a un lado. Jonathan cruzó las manos. Y finalmente le conté a mi hijo lo que su madre había susurrado sobre mi cama de hospital. Cada palabra. Cuando terminé, Taylor se quedó sentado mirando al suelo. Su rostro no cambió, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor de los brazos de la silla. Después de un largo momento, dijo suavemente, papá, lo siento mucho. Luego más fuerte, estoy contigo. Pase lo que pase, estoy contigo. Cerré los ojos. Por primera vez en días, la opresión en mi pecho se aflojó. Y fue entonces cuando supe que esto ya no era solo supervivencia. Esto era una pelea.
Y no la estaba peleando solo. Jonathan me advirtió que las audiencias judiciales en el condado de Lynn rara vez cumplían con el horario. Espera retrasos, había dicho. Espera tonterías. Lo que no debes esperar es justicia hasta que fuerces la justicia en la sala. No dormí la noche anterior a la audiencia. No por miedo, el miedo se había consumido en algún lugar entre los papeles del seguro y la grabación de la cámara, sino por algo más afilado, más frío, resolución. Al amanecer, Ruth ya había hecho café, empacado mi medicación y planchado la camisa que insistió que usara. «Estás entrando en un campo de batalla», dijo, abrochando el cuello como si lo hubiera hecho toda su vida. Incluso los soldados lustran sus botas. Taylor llegó unos minutos después, todavía usando su chaqueta de trabajo de aire acondicionado, con el cabello húmedo por una ducha apresurada. Parecía mayor de lo que era hace una semana, como si las últimas noches hubieran añadido una década. «¿Seguro que estás listo, papá?», preguntó. «Nunca he estado más seguro de nada», asintió con la mandíbula tensa. «Entonces vámonos». Los escalones del juzgado se sentían más largos de lo que jamás habían parecido. Los tomé a mi ritmo, lento, constante, una mano en la barandilla. No porque fuera débil, sino porque quería que cada respiración me recordara que todavía estaba vivo. Adentro, el pasillo zumbaba con los sonidos habituales del juzgado. Zapatos sobre baldosas, conversaciones apagadas, un anciano tosiendo en un pañuelo. El secretario nos señaló la sala 3B. Dana ya estaba allí. Estaba sentada en la mesa del peticionario junto a su abogado, Harold Pierce, el hombre de ojos hambrientos con el traje que parecía una talla demasiado caro para su alma. Dana vestía de negro como si estuviera de luto. Su cabello estaba perfecto, su postura pulida, su expresión suave con un dolor fabricado. Taylor se puso rígido a mi lado. «Papá», susurró, «parece que va a un funeral». «Sí», dije. Solo que no esperaba que el invitado de honor entrara caminando. Nos sentamos en la parte de atrás hasta que el alguacil llamó el caso. Me quedé sentado deliberadamente. «Deja que piense que no voy a venir. Deja que se ponga cómoda». Entonces entró la jueza, con la túnica crujiendo y las gafas encaramadas en la punta de la nariz. «Caso de Harrison contra Harrison», anunció. «Petición de control de activos de emergencia debido a incapacitación conyugal». «Incapacitación». Casi me río. Harold se levantó con una pila de papeles. «Su señoría, mi cliente está actuando por compasión. Su esposo, el señor Michael Harrison, está decayendo médicamente. Mentalmente inestable e incapaz de manejar sus asuntos. Solicitamos el control inmediato de los». La puerta crujió con fuerza. Todas las cabezas se giraron. Entré. Lento, tranquilo, erguido. Mis botas golpearon el piso pulido como signos de puntuación. La mano de Dana se congeló donde descansaba sobre su bolso. Su rostro se drenó de color hasta parecer alguien que había visto un fantasma. «Su señoría», balbuceó Harold. Esto no es. No se le esperaba». La jueza levantó la mano. «Señor Harrison es capaz de acercarse». «Lo soy», dije. Caminé pasando las filas de asientos, pasando a los espectadores que miraban fijamente, pasando al alguacil que parecía no estar seguro de si debía atraparme o saludarme. Me detuve a mitad del pasillo, justo donde quería estar, y miré directamente a mi esposa. «Dana», dije, lo suficientemente fuerte para que hiciera eco. «Entré aquí de la misma manera que te acompañé al altar en el 93, sobre mis propios pies». Algunas personas jadearon. Una mujer mayor susurró: «Señor, ten piedad». Incluso la jueza se enderezó en su silla. Dana se puso de pie de un salto. «Su señoría no debería estar aquí. Está delirando. Es inestable». La jueza levantó una mano. «Señora Harrison, siéntese». Dana obedeció, temblando. La jueza se volvió hacia mí. «Señor Harrison, ¿entiende lo que su esposa ha presentado hoy?» «Sí, señora», dije. «Y también entiendo lo que ella intentó hacer mientras yo yacía en una cama de hospital». Jonathan se levantó, suave como siempre.
Su señoría, tenemos evidencia que nos gustaría presentar. Entregó los extractos bancarios que mostraban el retiro de $18,000, el aumento del seguro de vida de $250,000, los registros de citas para Harold Pierce, un informe médico escrito confirmando que no era terminal y finalmente, la grabación de la cámara de la puerta principal. Cuando Jonathan presionó reproducir, la sala del tribunal quedó en silencio. La voz de Dana llenó los altavoces, brillante y casual. Una vez que termine el funeral, pondré la casa en el mercado antes de que crezca la hierba en su tumba. Sí, y ya obtuve la preaprobación para ese condominio en Naples. Una ola de conmoción se extendió por los bancos. La gente se movía, susurraba, sacudía la cabeza. Un hombre mayor murmuró: «¿Buen Dios?» Harold balbuceó: «Su señoría, ese audio está sacado completamente de habla por sí mismo», espetó la jueza. Luego me miró a mí. «Señor Harris, en sus propias palabras, está incapacitado». Dejé que el momento respirara. «No, señora», dije. «Mi corazón está magullado, pero mi mente está muy bien». Taylor se puso de pie en la parte de atrás. Su señoría caminó 2 tramos de escaleras para venir aquí. Yo mismo lo vi. Dana se giró. «Taylor, siéntate». Pero no lo hizo. La miró como si ya no la reconociera. La jueza se ajustó las gafas. «Señora, Harrison niega haber dicho estas cosas». Dana se enderezó, trató de recomponerse. Estaba abrumada. «El dolor hace cosas extrañas». «¿Dolor?», dije, dando un paso adelante. «Le dijiste a la gente que estabas contando los días. Compraste cortinas nuevas para la habitación en la que pensabas que moriría». La cara de Dana se retorció. «Eso no es. ¿No entiendes?» «No», dije en voz baja. «Pero el tribunal sí». La jueza golpeó su mazo ligeramente. «Petición denegada». Además, basándome en la evidencia proporcionada, especialmente la grabación de audio, remito este caso para una investigación por intento de explotación financiera de un adulto vulnerable. Harold se hundió en su silla. La boca de Dana se abrió. «No puede hacer esto. Esperé 31 años para esto». La seguridad se paró a su lado. Ella se apartó bruscamente, alzando la voz. «Esto no es justo. Se suponía que debía morir». La sala jadeó. Incluso el alguacil se estremeció. Taylor inclinó la cabeza, desconsolado. La jueza miró a Dana con una expresión más fría que el acero. «Señora Harris, por favor retírese de la sala antes de que la declare en desacato». Mientras la seguridad la guiaba hacia la salida, Dana giró el cuello para mirarme una última vez, pero no la miré a los ojos. Estaba mirando a mi hijo, quien se secó la cara con el dorso de la mano y me dio un pequeño asentimiento roto. Por primera vez en semanas, mi pecho se sintió ligero. No curado, pero libre. Cuando salimos de ese juzgado, el aire frío de agua me golpeó como un bautismo. No doloroso, no impactante, simplemente limpio. El tipo de frío que despierta las partes de ti que se quedaron dormidas hace años. Taylor caminaba a mi lado, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su chaqueta. No habló al principio. Yo tampoco. Simplemente nos quedamos parados en la cima de los escalones del juzgado, viendo a la gente derramarse en la acera como si nada extraordinario hubiera sucedido adentro. Finalmente, dijo: «Papá, lo siento». Lo miré. Realmente lo miré. Las líneas de preocupación que no estaban allí hace un mes. La forma en que seguía tragando saliva como si tuviera palabras atascadas en la garganta. «No hiciste nada malo, hijo. Debería haber sabido que algo no estaba bien. Debería haberlo visto. Viste lo que estabas destinado a ver», dije suavemente. «Tu madre trabajó duro para asegurarse de que todos vieran lo que ella quería». Asintió, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «Es solo que no puedo creer que haya dicho esas cosas sobre vender la casa, sobre que no sabías tu propio nombre». Yo tampoco podía creerlo, admití. Pero creyéndolo o no, sucedió. Y ahora seguimos adelante. Taylor miró hacia el estacionamiento. «Estoy contigo, papá. Lo que necesites.
escuchar eso de él. Mi único hijo, mi orgullo, mi pieza más grande de trabajo inconcluso. Estabilizó algo dentro de mí que había estado temblando durante semanas. Bien, dije, porque aún no he terminado de vivir. Ruth se encontró con nosotros al pie de los escalones, agitando un termo en el aire. ¿Y bien?, exigió. Petición denegada, dije. ¿Y la remisión?, preguntó. Presentada. Ruth aplaudió una vez, fuerte y satisfecha. Mira a Dios. Tyler esbozó la sonrisa más pequeña. Nos quedamos todos allí un minuto. Yo, mi hijo y Ruth, la mujer que había asumido el papel de salvavidas con más coraje del que jamás esperé. No la abracé. Ella no me abrazó. Pero me tocó el antebrazo y dijo en voz baja. Lo hiciste bien, Mike. Nadie me había dicho eso en mucho tiempo. Las semanas que siguieron fueron tranquilas pero llenas. La investigación sobre Dana y Harold Pierce se movió más rápido de lo que esperaba. Una vez que la compañía de seguros vio que la fecha del aumento coincidía con mi primer dolor en el pecho reportado y el banco marcó la transferencia de $18,000, abrieron su propia investigación. De repente, Dana no era la esposa afligida. Era una persona de interés. Cada vez que sonaba el teléfono, me preparaba, pero nada de eso dolía tanto como la traición ya lo había hecho. Lo peor había quedado atrás. En cuanto a la casa, bueno, la orden del juez congeló todo hasta que terminaran los procedimientos de divorcio. Jonathan manejó todos los trámites. No tuve que poner un pie en otra sala del tribunal, al menos no todavía. Dana intentó llamar a Taylor 2 veces. Él no contestó. Bloqueó su número después del segundo correo de voz. No me dijo lo que ella dijo. No pregunté. Algunas heridas no se tocan. Un sábado por la mañana, unas 3 semanas después de la audiencia, Ruth apareció con un sobre Manila y una sonrisa nerviosa. ¿Qué es eso?, pregunté. Ábrelo, dijo. Dentro estaba el estado de cuenta final de su compañía hipotecaria sellado como pagado en su totalidad. La miré, sorprendido. Ruth, te dije que te compensaría. No quise decir esto. Esto es demasiado. Esa no es tu hipoteca, dijo suavemente. Es la mía. Parpadeé. Ruth. No, dijo ella, levantando una mano. Escucha, me pediste que te ayudara. Cumpliste tu palabra, y yo estoy cumpliendo la mía. ¿Qué hice para merecer esto?, susurré. Viviste, dijo ella. Y luchaste. Y me recordaste que hacer lo correcto todavía importa. Se me cerró la garganta. Tuve que mirar el mostrador de la cocina por un minuto antes de confiar en mí mismo para hablarte. Eres una buena mujer, Ruth. Lo sé, dijo ella a la ligera, pero es agradable escucharlo. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo en la puerta. Mike, dijo, solo prométeme una cosa. ¿Qué cosa? Cuando haces hamburguesas este verano, guárdame una silla en ese nuevo muelle. Sonreí. Una sonrisa honesta esta vez, no del tipo que fuerzas cuando tu mundo se está desmoronando. Ruth, dije, esa silla ha tenido tu nombre desde el día que me salvaste la vida. Asintió una vez y salió a la luz del sol de la mañana, como si hubiera estado cargando todo el cielo y finalmente lo hubiera dejado. Unas noches más tarde, Taylor y yo estábamos parados en el muelle a medio reparar detrás de la propiedad del dueño de la Aerum. El lago rodaba suavemente contra los postes. Un par de patos se deslizaron. El sol bajó pintando el agua de naranja. Papá, dijo Taylor en voz baja, es raro que no extrañe a mamá de la manera que pensé que lo haría. No, dije. Es simplemente honesto. Asintió pateando un guijarro al agua. Me alegra que estés bien. Yo también, dije. Más de lo que sabes. Nos quedamos allí en silencio, padre e hijo, respirando el mismo aire fresco, viendo la misma puesta de sol lenta. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí estable. No curado, no terminado, simplemente estable y vivo. Si están escuchando esto, tal vez alguien los ha descartado también. Tal vez alguien decidió que su historia había terminado mucho antes de que dejaran de pasar las páginas.
No los dejen. No entrejen su vida, su valor o su voz a alguien que ya está ensayando su salida. Levántense, incluso si les tiemblan las piernas. Digan la verdad, incluso si rompe su mundo. Y recuerden, las personas que vale la pena conservar son las que están con ustedes cuando el suelo se cae. Si mi historia significó algo para ustedes, quédense cerca. Compártanla si quieren, o simplemente tómense un momento tranquilo para respirar y recordarse a sí mismos. Su final les pertenece a ustedes.